Soy Seraías, el escriba del rey David, y mi vida, aunque en apariencia modesta, fue clave en la construcción de uno de los reinos más grandes que jamás haya existido. No todos nacemos para liderar ejércitos ni para gobernar desde un trono, pero eso no significa que nuestras vidas carezcan de propósito. Mi historia es la de un hombre común llamado a servir en el corazón del poder. Cada decisión importante, cada batalla librada, cada tratado firmado, quedó grabado gracias a mi pluma. Pero, más allá de las palabras, mi verdadero legado fue ser un testigo fiel de la obra de Dios en medio de su pueblo. ¿Por qué es importante mi historia? Porque demuestra que incluso aquellos que trabajan en las sombras pueden ser piezas fundamentales en el plan de Dios. Suscríbete ahora si quieres conocer las historias de otros héroes silenciosos que, como yo, jugaron un papel crucial en la historia bíblica. Mi travesía no comienza en un lugar de privilegio, sino en una posición de servicio humilde. Fue en ese contexto donde mi vida dio un giro inesperado al ser llamado al servicio del gran rey David. Y aquí es donde comienza verdaderamente mi aventura. Recuerdo con claridad el día en que fui nombrado escriba del rey. Mi juventud estaba llena de sueños, pero jamás imaginé que mi camino me llevaría al lado del rey más grande de Israel. Mi función inicial era sencilla: registrar las decisiones del consejo, llevar un control de los eventos importantes y conservar las leyes y decretos del reino. Mi escritorio estaba en el centro de la administración, y aunque al principio parecía un trabajo ordinario, pronto descubrí que tenía en mis manos una herramienta poderosa: la historia de mi pueblo. La escritura tiene un poder inmenso. No solo preserva la memoria, sino que también inmortaliza las lecciones aprendidas. ¿Alguna vez has sentido que lo que haces, aunque pequeño, podría tener un impacto duradero? Deja tus pensamientos en los comentarios. Pronto mi rol evolucionó. El rey confiaba en mí para acompañarlo en misiones más complejas, como las campañas militares, donde mi tarea sería asegurar que cada victoria y cada desafío quedaran fielmente registrados. Como escriba, tenía una responsabilidad que iba mucho más allá de simplemente tomar nota. Cada palabra que escribía debía ser precisa, porque era el registro oficial del reino, un legado para las generaciones futuras. Las crónicas que llevaba detallaban nuestras victorias sobre enemigos poderosos, las alianzas estratégicas que forjábamos y, sobre todo, el cumplimiento de las promesas de Dios. Pero no todo era gloria. También tenía que registrar los momentos difíciles, derrotas, disputas internas y las consecuencias de decisiones mal tomadas. La historia es un espejo. Nos enseña lo que hemos sido, pero también nos advierte sobre lo que podríamos volver a ser si no aprendemos del pasado. Dale like si crees que la historia es vital para evitar repetir errores. Sin embargo, había algo que pronto comprendería: no todas las lecciones podían aprenderse desde la seguridad de un escritorio. Mi papel como escriba me llevaría a acompañar al rey en sus campañas militares, donde las decisiones de vida o muerte se tomaban en cuestión de segundos. David no era solo un rey, era un guerrero valiente y estratega brillante. En cada campaña militar, acompañarlo no solo era un honor, sino también una misión crítica. Mi trabajo era registrar las tácticas que utilizábamos, las fuerzas que enfrentábamos y, lo más importante, los resultados de cada enfrentamiento. Estos registros no solo servían como crónicas históricas, sino también como manuales estratégicos para futuras generaciones. Estábamos construyendo un legado militar que inspiraría a Israel por siglos. Las campañas no eran solo una demostración de fuerza, sino también una expresión de la fe inquebrantable de David en Dios. ¿Cómo documentarías los momentos clave de tu vida? Déjalo en los comentarios. Uno de los momentos más significativos que viví fue la gran batalla contra los filisteos. Este enfrentamiento no solo nos dio una victoria militar, sino que se convirtió en un testimonio vivo del poder de la fe. Y es aquí donde comienza la historia de una de nuestras victorias más recordadas.
La batalla contra los filisteos marcó un antes y un después para Israel. David, con una fe inquebrantable, lideró a nuestro ejército contra un enemigo formidable. Las fuerzas filisteas eran numerosas, pero David no se dejó intimidar. En lugar de confiar únicamente en la fuerza militar, su confianza estaba puesta en Dios. Fue un privilegio ser testigo de cómo nuestra fe colectiva se fortalecía en medio del conflicto, y tuve la tarea de documentar cada momento para que futuras generaciones recordaran que las victorias más grandes vienen de Dios. ¿Te ha pasado alguna vez que la fe te ha llevado a superar un obstáculo aparentemente imposible? Comparte este video si crees que la fe puede mover montañas. Pero, como siempre, una victoria no significa el fin del camino. Con cada batalla ganada, surgían nuevos desafíos en la gestión del reino. Es aquí donde mi papel como escriba se volvió aún más crucial, ya que debía ayudar a administrar el reino de manera eficiente y justa. Después de las victorias en el campo de batalla, la verdadera guerra comenzaba en los pasillos del palacio. La administración de un reino no se trataba solo de mantener el orden, sino de construir un sistema que garantizara la estabilidad y prosperidad de Israel. Como escriba, mi trabajo no se limitaba a registrar acontecimientos pasados, también tenía que redactar leyes, preparar tratados y asegurarnos de que la palabra del rey se ejecutara fielmente en todo el reino. En muchos sentidos, yo era el puente entre la visión del rey y su implementación práctica. ¿Alguna vez has tenido un papel crucial detrás de escena, donde tu trabajo invisible hace toda la diferencia? Déjalo en los comentarios. Mi tarea era vital para mantener la estructura del reino, pero se volvía aún más crítica cuando Israel enfrentaba nuevas amenazas o surgían crisis internas. Fue en esos momentos cuando la diplomacia se convirtió en un arma tan poderosa como la espada. En tiempos de paz, el papel del escriba cambiaba drásticamente. David no solo era un guerrero, sino también un estratega diplomático que entendía la importancia de las alianzas. Documenté los tratados con naciones vecinas, acuerdos que aseguraban la paz y permitían el crecimiento económico y militar de Israel. Cada palabra, cada cláusula de estos tratados debía ser cuidadosamente redactada para proteger los intereses de nuestro pueblo y evitar futuros conflictos. Las alianzas no solo aseguraban la paz, sino que también nos ayudaban a prepararnos para futuros desafíos. Si crees que la diplomacia es tan importante como la fuerza militar, suscríbete para aprender más sobre las estrategias bíblicas de liderazgo. Sin embargo, la paz nunca era permanente y mientras fortalecíamos nuestras relaciones externas, una amenaza interna empezaba a crecer. Fue entonces cuando presencié uno de los momentos más desgarradores del reino, la rebelión de Absalón. La rebelión de Absalón fue un golpe devastador para el reino y, sobre todo, para David. Absalón, el hijo amado del rey, se alzó contra su propio padre, dividiendo a Israel y poniendo en peligro la estabilidad que tanto habíamos trabajado por construir. En medio de esta crisis, mi tarea como escriba se volvió más delicada que nunca. Debía documentar cada movimiento, cada decisión, con imparcialidad, asegurándome de que la verdad prevaleciera incluso en un tiempo tan caótico. ¿Cómo manejarías una crisis que mezcla lo personal con lo político? Comparte tus reflexiones en los comentarios. La rebelión de Absalón no solo fue una prueba de lealtad para los seguidores de David, sino también un recordatorio de la fragilidad de la unidad. Cuando la rebelión fue finalmente sofocada, el reino tuvo que enfrentarse a las heridas que ésta había dejado, y yo tuve el honor de registrar el regreso triunfante de David al trono. David regresó al trono con la dignidad y la fuerza de un líder que había superado una gran prueba. Su retorno no solo significó la restauración del orden, sino también una oportunidad para que Israel aprendiera de sus errores. En mi papel de escriba, me aseguré de que este capítulo crucial quedara grabado en la memoria colectiva del pueblo. Documenté cómo David se reunió con su gente, reafirmó su compromiso con Dios y comenzó a trabajar en la reconciliación del reino.
Dale like si crees que un liderazgo fuerte puede superar cualquier desafío. Este periodo fue un renacer para Israel, pero también trajo decisiones difíciles. Una de esas decisiones sería el famoso censo de Israel, una acción que, aunque bien intencionada, desencadenó consecuencias inesperadas. El censo ordenado por David fue un momento crucial en la historia del reino. La intención era clara: evaluar las fuerzas del pueblo para fortalecer las defensas del reino. Sin embargo, esta decisión, aunque aparentemente lógica, fue vista como una muestra de desconfianza en la provisión de Dios. Documenté cómo esta acción llevó a una plaga que azotó al pueblo, mostrando las consecuencias de depender más del poder humano que de la guía divina. ¿Qué opinas sobre la importancia de los censos? ¿Crees que pueden ser tanto una herramienta útil como un riesgo? Déjalo en los comentarios. A pesar de las graves consecuencias, este evento también mostró el carácter de David, quien, lleno de arrepentimiento, buscó la misericordia de Dios. Este arrepentimiento no solo detuvo la plaga, sino que nos preparó para el siguiente capítulo de nuestra historia, la preparación del templo de Dios. El censo de Israel fue una decisión que dejó cicatrices profundas en el reino. Aunque David tenía buenas intenciones, esta acción despertó la ira de Dios. El resultado fue una plaga devastadora que cobró la vida de miles de israelitas. Como escriba, fui testigo no solo del impacto físico de esta tragedia, sino también del dolor y la angustia en el corazón del rey. Documenté cada palabra de sus súplicas y cada lágrima derramada mientras David buscaba el perdón divino. Este fue uno de los momentos más desafiantes en mi vida como escriba. No solo estaba registrando los eventos de un desastre nacional, sino que también estaba presenciando una transformación espiritual en el rey. David, en su desesperación, se arrodilló ante Dios, reconociendo su error y pidiendo misericordia. Este acto de arrepentimiento sincero llevó a la intervención divina y la plaga cesó. Si crees en el poder del arrepentimiento para cambiar el curso de una vida, comparte este video con alguien que necesite escuchar esta historia. Pero este no fue el final. El corazón arrepentido de David lo llevó a preparar algo más grande, un lugar donde Israel podría adorar y encontrar redención. Aquí comienza la preparación para el templo de Dios, una misión que marcaría un punto de inflexión en la historia de nuestro pueblo. El templo de Dios fue el sueño de David, un lugar donde la presencia divina pudiera habitar entre su pueblo. Aunque Dios no permitió que David lo construyera, el rey dedicó sus últimos años a reunir los recursos necesarios para que su hijo Salomón pudiera cumplir con esta tarea sagrada. Fui asignado para documentar cada paso de este proceso, desde la recopilación de oro, plata y madera, hasta la elaboración de los planos que se seguirían al detalle. Este trabajo no era solo una tarea administrativa, era un acto de fe y devoción. Cada material recolectado, cada tribu que contribuía, era un recordatorio de que el templo no sería solo un edificio, sino un símbolo de la unidad y la obediencia del pueblo de Israel hacia Dios. ¿Qué legado estás construyendo para las próximas generaciones? Déjalo en los comentarios, porque el templo representaba exactamente eso, un legado eterno de fe. A pesar de la emoción por lo que estaba por venir, aún había trabajo que hacer. David no dejó de liderar, y su experiencia en el campo de batalla se pondría a prueba una vez más en sus últimas campañas militares. Incluso en sus últimos años, David no se retiró completamente del campo de batalla. Su liderazgo y valentía continuaron siendo un pilar de fortaleza para Israel. Estas campañas finales, aunque menos frecuentes, fueron igual de significativas. En cada una de ellas, me aseguré de registrar no solo los resultados, sino también las lecciones estratégicas y espirituales que se aprendían. David entendía que cada victoria no era solo suya, sino una demostración del poder y la fidelidad de Dios hacia Israel. Su determinación y confianza en Dios fueron un ejemplo para sus soldados y para todo el pueblo.
Para mí, fue un privilegio ser testigo de cómo este hombre, a pesar de su edad y sus errores pasados, continuaba sirviendo con un corazón lleno de fe. Si crees en el poder de un líder que no se rinde, dale like a este video. Estas campañas finales también reforzaron algo fundamental: la transición de liderazgo estaba cerca. David estaba preparando el terreno para que su hijo Salomón asumiera el trono, un proceso que requeriría no solo fuerza militar, sino también sabiduría divina. Fue en este contexto que mi relación con el profeta Natán se profundizó, y juntos trabajamos para guiar a David en este crucial momento. El profeta Natán fue una figura clave durante el reinado de David, no solo como consejero espiritual, sino también como un puente entre Dios y el rey. Trabajé de cerca con él, asegurándome de que sus profecías y consejos fueran registrados fielmente. Natán no temía hablar la verdad, incluso cuando era incómoda, y eso lo convirtió en un aliado invaluable para David. Juntos, representábamos un equilibrio, la voz divina a través del profeta y el registro humano a través del escriba. Uno de los momentos más memorables fue cuando Natán confrontó a David tras el episodio con Betsabé. Fue un recordatorio poderoso de que incluso los reyes están sujetos a la autoridad de Dios. Mi papel fue documentar este encuentro, asegurándome de que las futuras generaciones entendieran la importancia de la obediencia y la humildad ante Dios. ¿Qué importancia le das a la voz profética en tiempos de incertidumbre? Comparte tu opinión, porque esta relación entre profeta y escriba fue crucial para la estabilidad del reino. Con el consejo de Natán, David pudo prepararse para lo inevitable, la transición pacífica del trono a Salomón, un momento que marcaría el comienzo de una nueva era para Israel. La transición del trono de David a Salomón fue un proceso cuidadosamente planeado, lleno de simbolismo y significados profundos. David, sabiendo que su tiempo estaba llegando a su fin, quiso asegurarse de que Israel permaneciera unido bajo un liderazgo fuerte y sabio. Mi tarea como escriba fue registrar cada detalle de este traspaso, las últimas palabras de David, sus bendiciones para Salomón y las instrucciones claras sobre cómo gobernar de acuerdo con la voluntad de Dios. Este fue un momento de gran solemnidad y esperanza. Salomón, aunque joven, ya mostraba signos de la sabiduría por la que sería conocido. El pueblo de Israel aceptó esta transición con alegría, y fue un honor ser testigo de cómo David, el guerrero y rey, entregaba su legado al siguiente líder. Si crees en la importancia de un liderazgo continuo y bien fundamentado, comparte este video con alguien que valore estos principios. Pero mi servicio no terminó con el traspaso del poder. Salomón traería consigo una nueva era, y mi deber era asegurar que la historia continuara siendo registrada con fidelidad y precisión. La coronación de Salomón fue un evento monumental en la historia de Israel. El pueblo se reunió en una celebración llena de júbilo y esperanza, sabiendo que el hijo de David estaba destinado a llevar al reino a nuevas alturas. Como escriba, mi deber fue asegurar que cada detalle de esta ceremonia quedara inmortalizado. Desde la unción de Salomón hasta su proclamación oficial como rey, cada acto simbolizaba la continuidad del pacto de Dios con su pueblo. Este fue un día que marcó el inicio de una era de paz y prosperidad, pero también de grandes expectativas. El pueblo tenía fe en que Salomón seguiría los pasos de su padre, gobernando con justicia y sabiduría. Si alguna vez has experimentado un cambio de liderazgo en tu vida, sabrás que estos momentos son cruciales para el futuro. Déjame tu opinión en los comentarios. ¿Crees que todos los cambios traen siempre un impacto positivo? Sin embargo, la coronación no fue el punto culminante, sino el preludio de algo más grande. El joven rey Salomón pronto demostraría que, aunque heredó un reino fuerte, su verdadero poder residía en una petición que cambiaría el curso de la historia. En los primeros días de su reinado, Salomón tuvo una oportunidad única de pedir cualquier cosa que quisiera a Dios. En lugar de pedir riquezas, poder o la derrota de sus enemigos, Salomón pidió sabiduría.
Esta elección no solo reflejó su humildad, sino también su profundo entendimiento de las responsabilidades que conllevaba ser un líder justo y piadoso. Dios, complacido con esta petición, no solo le concedió sabiduría, sino también prosperidad y paz para su reino. Documentar este momento fue un privilegio, ya que sentí que estaba escribiendo sobre el inicio de una nueva identidad para Israel. Salomón, con su sabiduría divina, se convertiría en un juez incomparable y un maestro de proverbios, guiando al pueblo con decisiones justas y enseñanzas eternas. Si crees que la sabiduría es el mayor tesoro que un líder puede poseer, dale like a este video. Pero la sabiduría no fue el único regalo que Salomón trajo a su pueblo. Bajo su liderazgo, el sueño de su padre David, la construcción del templo de Dios, finalmente se hizo realidad. El templo de Dios fue más que una simple edificación, fue el símbolo de la presencia divina entre su pueblo. La construcción de esta obra monumental fue un esfuerzo colectivo en el que participaron miles de hombres y se emplearon los materiales más finos y preciosos. Yo estuve allí, registrando cada detalle de la planificación y construcción, asegurándome de que las futuras generaciones pudieran conocer la magnitud de este logro. Para David, este templo había sido un sueño que no pudo realizar. Para Salomón, fue la culminación de ese sueño y un testimonio de su compromiso con Dios. La dedicación del templo fue un momento de profunda emoción, donde la gloria de Dios llenó el lugar en una manifestación visible para todos los presentes. Si alguna vez has trabajado en algo que sientes que cambiará la vida de otros, sabes lo que significa construir un legado duradero. Comparte tu experiencia en los comentarios, porque este templo fue precisamente eso, un legado eterno. Sin embargo, la construcción del templo no significó que Salomón abandonara sus otras responsabilidades. El rey también buscó fortalecer su reino a través de alianzas estratégicas que llevaron a Israel a un periodo de prosperidad sin precedentes. Durante el reinado de Salomón, Israel alcanzó una prosperidad y estabilidad sin precedentes, gracias en parte a las alianzas internacionales que él forjó. Estos tratados no solo aseguraron la paz, sino que también abrieron nuevas rutas comerciales, trayendo riquezas y bienes exóticos al reino. Como escriba, mi trabajo fue documentar estos acuerdos, asegurándome de que cada detalle quedara registrado, desde las negociaciones iniciales hasta las ceremonias de ratificación. Salomón, con su sabiduría, entendía que la paz no siempre se lograba con la espada, sino también con la diplomacia. Estas alianzas no solo fortalecieron la posición de Israel en la región, sino que también le permitieron acceder a conocimientos y tecnologías de otras culturas. Comparte este video si crees que las alianzas y la cooperación internacional son claves para el éxito de cualquier nación. Sin embargo, no todas las alianzas eran beneficiosas a largo plazo y algunas traerían consecuencias que afectarían a generaciones futuras. A pesar de la prosperidad, mi tiempo como escriba estaba llegando a su fin. Una última misión me esperaba, y sabía que mi trabajo no terminaría hasta que todo lo que había aprendido y documentado estuviera completo. Después de años de servicio bajo dos de los reyes más grandes de Israel, mi última misión fue preservar todo lo que había documentado. Cada ley, cada batalla, cada profecía debía ser organizada y guardada para que las generaciones futuras pudieran aprender de nuestro camino, nuestros triunfos y errores. Este trabajo no solo era un cierre para mi vida profesional, sino también un acto de servicio hacia mi pueblo y hacia Dios. En esta etapa de mi vida, reflexionaba sobre lo que significaba mi legado. No había empuñado una espada ni dirigido un ejército, pero sabía que mi trabajo había impactado la vida de mi pueblo de maneras que no siempre eran visibles. ¿Qué legado te gustaría dejar? Cuéntamelo en los comentarios. Aunque mi tiempo como escriba estaba terminando, sabía que mi obra permanecería, guiando a Israel hacia un futuro más brillante. Pero el impacto de mi trabajo no terminó allí.
El conocimiento y las enseñanzas que había ayudado a preservar continuarían moldeando el destino de Israel, y mi legado sería reconocido por aquellos que buscaran comprender nuestra historia y nuestra fe. El tiempo pasó, y con él, las generaciones cambiaron. Sin embargo, los registros que escribí permanecieron como un testimonio vivo del caminar de Israel. Mis crónicas no solo sirvieron para recordar los hechos gloriosos y las pruebas difíciles, sino también para enseñar las lecciones que Dios quería que su pueblo aprendiera. Cada victoria, cada pacto, cada advertencia profética tenía un propósito: guiar a Israel hacia una relación más profunda con el Señor. Mi trabajo como escriba no era solo un servicio para los reyes, también era un servicio para mi nación y, sobre todo, para Dios. El impacto de estos escritos no solo se sintió en mi tiempo, sino que resonó a lo largo de la historia, ayudando a formar la identidad de Israel. Si crees que el conocimiento del pasado es crucial para construir un mejor futuro, dale like a este video. Pero mi vida no solo estuvo marcada por lo que escribí, sino también por lo que aprendí durante mi servicio a David y Salomón. Servir a dos de los reyes más grandes de Israel fue un privilegio inmenso, pero también un desafío constante. David, con su pasión y su fe, me enseñó el valor del liderazgo valiente, mientras que Salomón, con su sabiduría y su diplomacia, me mostró la importancia de la prudencia y la justicia. A lo largo de los años, entendí que mi verdadero servicio no era hacia ellos, sino hacia Dios, quien los había puesto en el trono. Este tiempo me permitió ver de cerca cómo Dios trabajaba a través de hombres imperfectos para llevar a cabo su perfecto plan. Cada día que pasaba, sentía que mi fe se fortalecía, no solo por lo que escribía, sino por lo que presenciaba. ¿Cómo encuentras propósito en lo que haces diariamente? Déjamelo saber en los comentarios, porque estas reflexiones me llevaron a valorar la obediencia y la humildad como pilares fundamentales de mi vida. Fue esta perspectiva la que me impulsó a contribuir a uno de los proyectos más significativos de mi carrera, la recopilación de la sabiduría de Israel. Durante el reinado de Salomón, tuve el honor de ser parte del grupo que recopiló proverbios y enseñanzas sabias, muchas de las cuales hoy conocemos como parte del libro de Proverbios. Estas enseñanzas eran más que simples refranes, eran principios divinos destinados a guiar la vida de nuestro pueblo. Mi tarea era asegurarme de que estas palabras se conservaran con precisión, para que las futuras generaciones pudieran encontrar en ellas una guía para la vida diaria y la relación con Dios. La sabiduría de Salomón atrajo a líderes y sabios de otras naciones, lo que enriqueció aún más nuestra comprensión del mundo y de la voluntad divina. Si te inspiran los proverbios y enseñanzas bíblicas, comparte este video para que más personas descubran la riqueza de estas palabras eternas. Sabía que preservar esta sabiduría era crucial, pero también entendí que debía proteger algo aún más sagrado: los registros que contenían las promesas y mandamientos de Dios para su pueblo. Con el paso de los años, mi responsabilidad no solo era escribir, sino también proteger lo que había escrito. Los registros sagrados, que incluían las leyes, los pactos y las crónicas de Israel, eran la base de nuestra identidad como pueblo escogido por Dios. Era vital asegurarse de que estos documentos no solo sobrevivieran, sino que permanecieran fieles a su propósito original. Proteger estos registros no fue una tarea fácil. En tiempos de paz, se aseguraban en el templo y en los archivos reales, pero en tiempos de conflicto, su seguridad requería medidas extraordinarias. ¿Qué crees que es más valioso, preservar la historia o crearla? Déjame tu opinión en los comentarios, porque ambas son esenciales para el futuro de una nación. A medida que protegía estos registros, también observaba cómo la fe del pueblo fluctuaba, enseñándome la importancia de mantener viva la memoria de las promesas de Dios. A lo largo de mi vida, fui testigo de cómo la fe del pueblo de Israel oscilaba entre momentos de gran fidelidad y periodos de duda y alejamiento. Durante las victorias, el pueblo alababa a Dios con entusiasmo, pero en tiempos de dificultad, a menudo se apartaban,
olvidando las maravillas que Él había hecho por ellos. Mi tarea como escriba no era juzgar, sino documentar, asegurándome de que tanto los momentos de gloria como los de caída quedaran registrados para que las futuras generaciones pudieran aprender de ellos. Estos registros no solo servían como un recordatorio de los errores del pasado, sino también como una fuente de esperanza. Mostraban que, incluso en nuestros peores momentos, Dios nunca abandonaba a su pueblo. Dale like si crees que la fe debe ser constante, incluso en tiempos difíciles. Fue este entendimiento el que me llevó a dedicar mis últimos escritos a advertencias y enseñanzas que, esperaba, ayudarían a Israel a mantenerse fiel a Dios. En los últimos años de mi servicio, sentí una urgencia creciente por dejar un mensaje claro a las generaciones futuras. Había visto cómo la desobediencia y la falta de fe llevaban a calamidades, pero también fui testigo del poder del arrepentimiento y la misericordia de Dios. Con esto en mente, mis últimos escritos se centraron en advertir sobre los peligros de apartarse de los caminos de Dios y en resaltar las bendiciones que llegan a quienes se mantienen firmes en la fe. Estas advertencias no eran simples observaciones, eran el resultado de décadas de ver a Dios actuar en la historia de Israel. Sabía que cada palabra debía ser precisa y persuasiva, para que incluso en tiempos de prosperidad, el pueblo no olvidara su dependencia de Dios. ¿Cómo te mantienes enfocado en tu fe en medio de las distracciones? Déjalo en los comentarios, porque estas enseñanzas no solo fueron para mi tiempo, sino para cualquier generación que enfrente la tentación de alejarse del Señor. Y aunque mi tiempo como escriba estaba llegando a su fin, aún quedaba un último propósito por cumplir: inspirar a los futuros escribas y líderes. A medida que mi vida avanzaba, comprendí que mi legado no solo consistía en los documentos que había escrito, sino también en la inspiración que podía ofrecer a quienes vinieran después de mí. Mi historia demostraba que incluso desde una posición humilde, se podía tener un impacto duradero en la historia de un pueblo y en la obra de Dios. Por eso, en mis últimos días, dediqué mis esfuerzos a preparar a la próxima generación de escribas y líderes. Les enseñé que su trabajo no solo era técnico, sino también espiritual. Cada palabra escrita tenía el poder de preservar la verdad y de guiar a las personas hacia Dios. Si crees que la formación de las próximas generaciones es crucial para el futuro, comparte este video con alguien que valore la enseñanza y la mentoría. Sabía que mi legado no terminaría con mi vida, sino que continuaría en aquellos que llevarían la pluma y la responsabilidad de registrar la historia de Israel. Pero antes de partir, una última reflexión ocupaba mi corazón. A lo largo de mi vida, aprendí que el mayor honor que puede tener un ser humano es servir a Dios, sin importar cuán grande o pequeño sea su papel. Mi vida como escriba no estuvo marcada por gestos heroicos visibles, pero cada palabra que escribí fue un acto de obediencia y fe. Comprendí que Dios trabaja a través de cada uno de nosotros, utilizando nuestras habilidades y nuestros corazones dispuestos para cumplir su propósito. En mis últimos días, reflexioné sobre todo lo que había vivido. Desde los humildes inicios en el palacio de David hasta los años de servicio bajo el reinado de Salomón, vi la mano de Dios obrando en cada momento. ¿Qué te motiva a servir, incluso cuando nadie lo nota? Déjalo en los comentarios, porque quiero recordarte que, aunque el mundo no siempre vea nuestro trabajo, Dios lo valora profundamente. Con esta última reflexión, sabía que mi tiempo en la tierra estaba llegando a su fin, pero mi historia y mi legado seguirían vivos. Aunque mi voz se apagaría, las palabras que dejé escritas continuarían hablando a través de los siglos. Mi trabajo como escriba ayudó a preservar la identidad y la fe de Israel, asegurando que las futuras generaciones tuvieran un testimonio fiel del poder y la misericordia de Dios. Sabía que los registros que compilé no solo servirían como crónicas históricas, sino también como guías espirituales en tiempos de prueba y prosperidad. Este es el legado que espero haber dejado, un testimonio de fidelidad y servicio.
Mis escritos ayudarían a mantener viva la memoria de un pueblo que siempre estuvo bajo la mirada atenta de Dios. Si te ha inspirado mi historia, suscríbete y activa las notificaciones para conocer más relatos de aquellos que, como yo, dejaron un impacto eterno en la historia de la fe. Pero mi historia no sería completa sin una conclusión que resuma todo lo que he compartido contigo. Soy Seraías, y mi vida fue un reflejo de la fidelidad y la gracia de Dios. Desde los días en que servía David hasta los años bajo el reinado de Salomón, aprendí que el verdadero servicio no busca reconocimiento humano, sino que se entrega completamente a la voluntad divina. Mi historia es la de un escriba, un hombre común, pero también es la historia de cómo Dios puede usar a cualquiera para cumplir su propósito. Espero que mi vida inspire a otros a buscar su propósito y a cumplirlo con dedicación y humildad. Que nunca olvidemos que, aunque nuestras acciones parezcan pequeñas, cuando se hacen en obediencia a Dios, tienen un impacto eterno. Si quieres seguir explorando las historias de fe, poder y redención, no olvides suscribirte y acompañarme en este viaje. Este es solo el comienzo de un camino lleno de enseñanzas y descubrimientos. Nos vemos en el próximo video.